En el buen sentido de la palabra, qué hermoso ver a los niños irse así tan contentos, o sea, con el entusiasmo de sí queremos estudiar. Y también qué hermoso verlos a ustedes con ese entusiasmo. Aquí nos quedamos a estudiar nosotros, ¿no? Entendamos esto, que cuando nosotros hablemos de la Biblia, no la veamos como un recetario. Muchas veces usted entiende que cuando quiere cocinar algo y no sabe, va a un recetario de cocina y simplemente busca aquello que le parece usted puede hacer y lo va a hacer esperando que salga algo agradable. Nosotros también muchas veces creemos que la Biblia es así, es un libro un recetario. O sea, vamos y vemos qué debemos hacer y tratamos de hacerlo. Pero entiéndase que la Biblia es más que un recetario. La Biblia es la revelación de Dios, con el propósito de que usted y yo podamos conocerlo mejor a Él, llenarnos de Él y que Él pueda guiarnos a hacer lo que es conforme a su santa voluntad. No hay otra forma, no hay otra manera. Muchas veces nosotros simplemente, por ejemplo, decimos, no, ya quiero amar a mi esposo, ¿qué dice la Biblia? Y sí tratamos y después como que... Una de las cosas que también muchas veces entusiasman es al comienzo de año, ¿verdad? No, si este año va a ser distinto, voy a leer mi Biblia y comenzamos, ¿no? Y después... Si aprendiésemos, hermanos, a entender que lo que nosotros en verdad necesitamos es llenarnos de Dios, ese Dios nos va a conducir a nosotros ser capaces de hacer conforme a su santa voluntad. El libro de Hebreos tiene 13 capítulos. 13 capítulos. Y en los 12 primeros capítulos, ¿sabe qué es lo que este libro nos enseña y nos habla? De cuán suficiente, cuán grande, cuán maravilloso Jesús es. Con el propósito de que usted y yo podamos llenarnos de Él, podamos comprender, sí, cierto, cuán grande nuestro Dios es, cuán suficiente nuestro Dios es, y cuando le permitamos a Él manifestarse más y más en nosotros, es cuando nosotros vamos a poder hacer aquellas cosas que Él nos dice que hagamos. Capítulo 13. Permanezca el amor. Escucho un teléfono, si por favor pudiesen si no hay problema, ¿sí? Ciertamente, comienza con el amor fraternal. Y muchas veces, claro, nosotros estamos, sí, no ven, hermanos, hay que amarnos fraternalmente hablando, porque sí, eso es lo que la Biblia dice. Y ciertamente, eso es lo que la Biblia dice. Pero por lo general, si nosotros preguntásemos qué es el amor fraternal para usted y para mí, posiblemente nosotros vayamos a dar diferentes opiniones respecto a cómo debemos ser amados, porque es así. ¿Cómo queremos ser amados? Porque es así. Pero la Biblia no nos está necesariamente diciendo eso, es más, las respuestas siempre están aquí en la Biblia y lo vamos a ver en un ratito. Lo que la Biblia nos está diciendo es, entiendan cuán grande Jesús es, cuán suficiente Jesús es. No en vano Jesús nos está diciendo, tienen que negarse a sí mismos, tienen que humillarse a sí mismos, tienen que entregarse a Él, ¿sí? Tenemos que entregarnos a Él, negarnos a Él. Y Él va a producir esto. Él va a producir esto en nosotros si nosotros aprendiésemos a rendirnos a Él. El problema está cuando nosotros tratamos de hacer las cosas que Él quiere que hagamos, pero según lo que nosotros entendemos. Amor fraternal. Que continúe, en realidad es la idea, que continúe ese amor, que no se detenga. Y ciertamente no se debe detener. Debe continuar ese amor. ¿Pero qué es amor fraternal? ¿Qué cosa es este amor que nos está diciendo la Biblia, nos está hablando la Biblia?
Interesante palabra, dicho sea de paso, Filadelfia. Una palabra que usted conoce, una palabra que usted ha escuchado, Filadelfia, ¿no? El amor entre hermanos, y ciertamente eso es lo que es. ¿Sabe usted qué cosa dice de esta palabra el diccionario? Dice, es afecto hacia los hermanos y hermanas del mismo vientre. ¡Wow! ¿Y Dios lo usa en la iglesia? Interesante. Dice, por tanto, o hermanos de sangre, como en este caso, hermanos de fe. ¿Sabía usted que usted y yo en Jesús hemos nacido de nuevo? ¿Sabía usted que usted y yo en Jesús hemos nacido de un mismo vientre espiritual? Pero por lo general nosotros nos parece, no, esa es la iglesia. La iglesia es una cosa, lo más importante para mí, ¿qué cosa es? Es mi familia. Porque la sangre llama a la sangre, ¿no? Hermanos, usted aprecia a su familia, valore a su familia, trabaje por su familia. Pero entienda lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo tengo una familia distinta. En verdad que sí, tengo una familia distinta. ¿Quién es esa familia? Todo aquel que hace conforme a la voluntad de mi Padre. Y nos olvidamos nosotros de ello muchas veces. Una de las cosas que yo tengo clara es respecto a mi familia, y hay parientes acá, ciertamente amo a mi familia. A veces. La mayoría de las veces, ¿sí? No, claro que sí amo a mi familia. Pero entienda usted lo siguiente, que cuando me reúno con ellos, esto es cuando me reúno con mi familia, no voy a hacer cosas con ellos que van a ofender a esta familia. Para nada. Porque esta es la familia en la cual el Señor me hizo nacer de nuevo. Pero nosotros muchas veces somos fáciles de vender nuestra primogenitura por un poco de menestras. Porque decimos, no, pero esta es mi familia. Entienda, sí, esta es la familia que te trajo a este mundo. La otra familia es la que te va a sacar de este mundo. Y amén por ello. Claro que sí. Y a esta es a la familia que se está refiriendo Jesús aquí a través de su escritor. Que ese amor permanezca, que ese amor se cultive, que ese amor crezca. Pero nosotros rápidamente estamos diciendo, sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿No ven? Tenemos que amarnos, familia. Usted ya está pensando cómo debemos amarnos. Porque somos nosotros así. Versículo número 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Así vamos mostrando nuestro amor. El servicio unos por otros. La ayuda mutua unos por otros. Pero entiéndase esto, ¿sí? El amor fraternal nunca va a superar al amor de Dios. O sea, si nosotros primero no nos entregamos a ese amor de Dios, ese amor descrito en el capítulo 13 de Primera de Corintios, ese amor de despojarnos de nosotros mismos, posiblemente usted cuando ame fraternalmente hablando, usted va a amar por usted mismo, para beneficio suyo, a su manera. Y la idea no es esa. O sea, la idea no es que el amor que nosotros practiquemos sea un amor que a mí me beneficie, sino más bien el amor que nosotros practiquemos sea un amor que beneficia a otros. Y entiéndase, cuando se habla de este amor, no estamos hablando necesariamente de caracteres de las personas. Entienda, hay algunos hermanos que somos quizás más serios,
unos más reilones, unos como que si estuviésemos chupando limón. Somos distintos en ello. Y no está mal. No hay nada malo en eso. Lo malo está en que pensemos que el amor debe ser conforme a yo lo creo, conforme yo lo pienso, y dejamos de lado lo que Dios nos enseña. Dejamos de lado lo que Jesús nos enseña, y en este caso mire lo que se menciona, ¿sí? No os olvidéis de la hospitalidad, ¿sí? Porque por ella algunos sin saberlo hasta hospedaron ángeles. Y usted ya más está pensando en la palabra ángeles que en la palabra hospitalidad. Que sepamos nosotros ayudar a otros. En tiempos bíblicos, obviamente, las cosas eran distintas a nuestros días. El extranjero, lo voy a decir con mucho cuidado, el extranjero no era tan peligroso como quizás lo es en nuestros días. El extraño no era tan peligroso como quizás lo sea en nuestros días. En una ocasión me acuerdo que alguien tocó mi puerta, si no era extranjero, dicho sea de paso, sí. Tocó mi puerta y me dijo, mire señor, estaba con un balde y una franela, varios años atrás, y me dijo, señor, mire, taxeo y me he quedado sin gasolina, aquí nomás en la esquina, mi primera bajada desde el Alto Moche, porque yo vivo en el Alto Moche, estoy bajando buscando y no tengo ya para gasolina. Y yo escuché, uy, Alto Moche, mira, la iglesia está allá, ¿no? Quizás en algún momento esta persona puede ir a la iglesia. Le dije, claro, le ayudo, le apoyo. Le apoyé. ¿Sí? Yo como hospitalario, ¿sí? Pero ya estaba pensando en mí, porque ya estaba pensando en, quizás en el futuro, en el Alto Moche lo podemos, no, ya estaba pensando en mí. Porque así somos nosotros. Y me sentí muy bien. Estaba como el fariseo, ¿no? Señor, gracias por no hacerme como ese que es pecador. Que no... Yo ya estaba así. Esa misma noche veo a esa misma persona en una cuadra siguiente a la mía, tocando una puerta, con su baldecito, con su franela y haciendo el mismo cuento, ¿sí? ¿Cómo manejamos esto? Con cuidado. ¿Significa con esto que no debemos ayudar a nadie porque nosotros por lo general somos de extremos a extremos? No, ya me la hicieron, nunca más me la van a hacer. No, no significa ello. Significa tengamos cuidado. Pero cuando se trata de hermanos del mismo vientre, nosotros necesitamos entender cuán importante esto es. Ayudémonos. Pero la queja por lo general en nuestras iglesias es, hermanos, pero nadie me ayuda. Yo he estado así y nadie me ayudó. Número uno, ¿sabían ustedes que primero, y Hebreos lo enseña, la idea es que nosotros nos estimulemos al amor y a las buenas obras? ¿Dónde? Sí, la iglesia, dice la Biblia. Por lo tanto, si es que tú no vienes a la iglesia, hazle saber a la iglesia. Esa es parte del amor fraternal. No, pero que eso es lo que la Biblia nos enseña. Santiago nos dice, si alguien está enfermo, ¿qué es lo que debe hacer? Avise, pues. Pero nosotros, no, pero sí que me aman. Usted no tiene que probar nada a nadie. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer. Lo que tenemos que hacer es, entendiendo cuán grande nuestro Dios es, rendirnos a ese nuestro Dios para que Él nos guíe a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, no para que usted haga lo que yo quiero que usted haga. Qué distinto es nuestro Dios, y honestamente, amén por ello. Porque usted y yo, por más que yo haga lo que usted quiere, usted nunca va a llegar a satisfacerse con lo que yo haga. Siempre va a haber algo más. Así que cuando se habla del amor fraternal es, hagamos lo que entendamos Dios quiere que hagamos. Ayudemos.
Y esto de ángeles, voy a decir lo siguiente, ¿sí? Rápidamente, voy a decir lo siguiente, ¿sí? Ángeles significa mensajero. En tiempos bíblicos pasaban deambulando por allí pastores y predicadores porque no tenían la Biblia. Qué bendición que era eso. Y muchos hasta hospedaban predicadores. Ustedes dirán, pero pastor, en el Antiguo Testamento había así un incidente donde sí vinieron ángeles tanto a Abraham como a Lot. Ciertamente, yo no estoy diciendo que no pasó eso. Pero simplemente porque pasó allá, ¿es que tiene que pasar acá? Siempre veamos las cosas, les he dicho, dentro del contexto. En una ocasión me pasó esto, ¿sí? Visité a un hermano en Cristo y habían otras personas allí presentes. Me di cuenta después que también eran creyentes de otra denominación y me preguntaron, yo era jovencito en ese entonces, todo mi cabello estaba encima, es más, tenía cabello hasta largo, ¿sí? Pero me preguntaron, ¿usted come carne? Y le dije, sí. Me dice, entonces usted no cumple con la ley de Dios, porque la ley de Dios dice no mata, y para comer carne tiene que matar. Y le dije, ya. Pero entienda usted lo siguiente, le dije. La ley de Dios, si se refiere a los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con la relación hombre-Dios. Ponte de pie, Renato, y di los 4 primeros mandamientos. No se preocupe, ¿sí? No, es que sí, hace poco lo hemos conversado, ¿no? Hace poco no. Sí, tiene que ver relación hombre-Dios. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con relación hombre-hombre. No es relación hombre-animales. Si se da usted cuenta aquí, lo que se está hablando es acerca de amarnos unos a otros, hombres a hombres. Ahora, si usted desea utilizar lo del Antiguo Testamento para decir que acá se está refiriendo a ángeles, porque yo también quiero recibir un ángel. Okay, ¿para qué quieres recibir un ángel? Porque ángeles son también mensajeros. O sea, ángeles no vienen nada más porque voy a visitar a la hermana Yanina para decirle que va a ser una niña. Ya sabes que va a ser una niña, ¿no? No, pero si viene a visitar, o sea, no es ello. Tiene que ver con ese mensaje de aquel que es suficiente, que nos habla todo este libro de Hebreos. Seamos hospitalarios. ¿Significa con eso que usted tiene que tener la puerta abierta todo el tiempo? No. ¿Significa que usted tiene que invitar a algo cada vez que alguien le visite? No. Simplemente significa más bien, ayudemos a aquella persona que está en necesidad. Luego, se les dice a estos hermanos, acordaos de los presos. Recuerde quiénes están presos, ¿sí? Acá. Y no hay nada malo en visitar presos, si usted lo cree conveniente, pero recuerde, acá se está hablando del amor fraternal entre aquellos que nacen de un mismo vientre. Estamos hablando de la iglesia del Señor aquí en particular. ¿Que quiere usted visitar presos? Puede hacerlo, pero no se refiere a esto aquí. Aquí se está refiriendo, insisto, a hermanos del mismo vientre, en este caso de la misma iglesia, que por la fe están presos, que por la fe están en una situación mala. Si están presos por una situación equivocada, ¿estaría mal en visitar? No estaría mal, sigue siendo su hermano. Pero eso es lo que se está diciendo aquí. Lamentablemente nosotros no nos gusta ello. Y honestamente a mí tampoco me agrada necesariamente ello. Sin embargo, he ido a la cárcel. En una ocasión, la primera ocasión que fui, la primera ocasión que entré a la cárcel todavía estaba acá en Pizarro, ¿sí? En Pizarro estaba. Nos hicieron, fuimos a jugar fulbito, llegaron a jugar fulbito, ¿no? Para incentivar a los presos y todo eso. Nos llevaron a jugar fulbito, ¿sí? Y bueno, nos dijeron, hagan la cola para entrar. Ya para entrar al patio, ¿no? de los internos. Y como yo muchas veces he sido el más alto,
Me dejaron al último de la cola. Pero noté que detrás mío se ubicó un guardia republicano en ese entonces con una tremenda cosota, ¿eh? Una tremenda, sería metralleta, no lo sé, una cosota. Entonces cuando lo vi, adivinen qué hice. Lo tengo ahí atrás. Claro, lo tengo atrás. Y llegamos, pasamos a una reja que era ya para el patio de los internos. Y yo doy un paso en la reja y escucho ¡clac! Volteo, ya no estaba. Uy, 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 se me vino la cosa. Porque lo que se ve no es grato. Lo que se ve allí no es grato. Para nada es grato. Las caras que se ven ahí. Uy, si les pusiese un espejo ahorita, ustedes ya más o menos se darían cuenta de cómo son esas caras. En otra ocasión también fui a ver a un hermano en Cristo. Honestamente, qué miedo. Pero una vez estando allí con el hermano, era interesante cómo otros internos venían a que juntos estudiemos la palabra. Hermanos, ayudemos a aquellos hermanos que están en necesidad. Pero muchas veces no nos interesa lo que pasa con la vida de otros. ¿Por qué razón? Porque yo tengo mi propia vida. Porque yo también tengo mis propias cosas. El problema no es su horario. El problema es, o nuestro problema es, que no nos estamos dejando llenar por ese Señor que es suficiente. No nos estamos dejando llenar. Y por eso estamos que nos peleamos, no que tiene que hacer esto, no que yo tengo que hacer, no que esto es. Simplemente hagamos lo que el Señor quiere. Estamos bien. A veces ni nos enteramos, hermanos, ¿qué peticiones hubo en la iglesia hoy? ¿Y sabe usted qué cosa? Muchas veces tampoco nos interesa. Sin embargo, nosotros pensamos que sí amamos porque sí oramos por todos. Y no nos damos cuenta que no estamos llenándonos de Dios, nos estamos llenando más de nosotros mismos. Mira lo que se menciona acá también, ¿sí? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, ¿sí? Como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, aquellos que están siendo en alguna forma dañados, en alguna forma afectados, porque recuerde, sí, ya se nos ha hablado esto anteriormente, habían hermanos que perdían todo. Habían hermanos que se les acusaba también de cosas que no necesariamente ellos habían hecho. Habían personas creyentes que eran afectadas, hermanos en Cristo, que ciertamente la estaban pasando mal. Y otros que estaban diciendo, no, pues, yo tengo que ver por lo mío. Yo tengo que velar por lo mío. Porque yo también tengo mis propios problemas. Y por eso que en el versículo 1, ¿qué es lo que nos dice? En razón a que tú entiendes quién Dios es. Cuán grande nuestro Dios es. Cuán suficiente nuestro Dios es. Permanezca el amor fraternal. Y nos dice al final de este versículo, también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Uy, podría aquí predicarles, ¿no? Decirles, miren hermanos, aquí se refiere a la iglesia del Señor y todo, porque aquí está el cuerpo de Cristo. No. Porque a usted también le puede pasar mientras usted esté en el cuerpo, en su cuerpo. A usted le puede pasar estas cosas. A usted y a mí nos puede pasar estas cosas. Esperemos que no, pero nos pueden pasar. Y ayudemos simplemente conforme se nos permita ayudar en el Señor, ¿sí? Porque de lo contrario podemos hasta caer cargosos nosotros. No, sí, hace poco llamé a un amigo, ¿no? Que crecimos juntos y le digo, oye, mira, me entiendo que te da una parálisis. Y me dice, sí, pero sí me ha dado una parálisis. Gracias a Dios no fue tan fuerte, ya estoy mejor.
y estoy en terapias, ¿no? Le digo, qué bien, qué bien. Mira, es posible ir a visitarte. Me dice, pero si por ahora no. Sí, por ahora no. Más adelante quizás. Suficiente. Pero a veces nosotros nos sentimos hasta ofendidos. No, pero ¿qué cosa me ha dicho no? Sí. No hagamos eso, hermanos. Simplemente permitamos que en el Señor podamos servir. Que no se trata respecto a nosotros, sino se trata respecto a ese Dios maravilloso, ese Dios que es suficiente. Mientras me brinda mi oportunidad, claro que sí, voy a amar a mis hermanos del mismo vientre, de una manera fraternal. Claro que sí. Luego, se dirige al matrimonio. Es interesante porque cada vez que se dan consejos para diferentes grupos de familia, ¿se da usted cuenta que por lo general siempre se dan después de consejos para la iglesia? No se ha dado cuenta, ¿no? Sí. No puedo decir siempre, sí, pero si usted ve esos pasajes donde hay consejos para familias, se va a dar cuenta que primero es, oye, este cuerpo es importante. Eso es lo que quiero que usted entienda, que este cuerpo es importante. Y no que es importante porque usted y yo seamos miembros, sino porque Jesús es cabeza del mismo. Y lo digo allá porque tu hermana Giovanna está ahí. Es su cuerpo. Es su cuerpo. No menospreciemos a Cristo, su cuerpo. Y de aquí habla al matrimonio, ¿sí? Honroso. O sea, entienda, su matrimonio debe ser visto como algo valioso, valiosísimo. Sí, pero pastor, que usted no conoce a mi esposa, a mi esposo. Y eso es algo que también cada quien necesita manejarlo en el Señor. Porque si hay abusos, no se coja de lo que yo estoy diciendo para decir, no, el pastor me dijo que tengo que aguantar todo. No estoy diciendo. El Señor, por eso es tan importante el Señor y su iglesia. Es su escuela, es donde aprendemos. Ustedes, no, pero yo puedo aprender solo. A ver, rapidito, ¿sí? Rapidito. Versículo 17 del capítulo 13. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Velan por vuestra salud. Oye, hermano, a mí me da la impresión de que Dios no confía en que yo pueda velar por mi propia espiritualidad, simplemente basado en este versículo. Usted va a estar en lo contrario. Usted va a decir, no, pero yo sí puedo. Ok. Simplemente estoy diciendo lo que se menciona acá. Y vamos a llegar a ello, obviamente. ¿Cuánto necesitamos de Jesús y de su iglesia? Entienda usted ello. ¿Cuánto necesitamos? Pero ¿cuánto la desechamos? ¿Por qué razón? Porque estamos confiando más en nosotros mismos. Eso nos pasa. Eso nos ocurre. Y no nos damos cuenta cuán suficiente nuestro Jesús es al punto que dio su vida por esa su iglesia para que nosotros podamos tener un pacto como iglesia con Él. Sea honroso. Sea valioso. Por ello, número uno. Jóvenes, antes de casarse, entienda usted, esa quizás sea la parte más importante para su preparación para la vida matrimonial. Antes de. Véalo en el Señor. Porque nosotros muchas veces, no, pero si nos amamos ya nos arreglamos, ¿verdad? Una vez que estamos en el matrimonio, porque nos amamos, ¿sí o no? ¿Tú darías tu vida por mí? Claro que sí. Tú también, claro. Si le dijese, no darías mi vida por ti, ¿te casarías con esa persona, por ejemplo, por si acaso? Yo diría que no. Es antes, es más, una de las cosas que cada vez entiendo más y mejor es, mientras más estable la vida de pareja o las personas antes del matrimonio, más estable en todo aspecto. En todo aspecto.
aún en el laboral, mientras más estable, más sólido va a ser ese matrimonio. Porque muchas veces matrimonios, si digo personas, parejas, recién cuando están en el matrimonio, uy, de verdad tenemos que conseguir un trabajo también, ¿no? Y comenzamos y se descuidó la cosa. Se descuidó la cosa. Es honroso el matrimonio. Véanlo como algo valioso desde antes de. Y para ello tratemos de ser las personas que Dios quiere que nosotros pudiésemos ser. Entienda, debe ser honroso. Debe ser considerado como algo valioso, ¿sí? Honorable. Su vida matrimonial, su relación matrimonial. Claro que sí. Por ello es que menciona así, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Está hablando de la intimidad, ¿sí? Está hablando de la habitación. Está hablando de lo más íntimo que puede existir, ¿sí? en una relación matrimonial en lo que se refiere a lo que es el cuerpo. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, dentro del matrimonio está hablando. ¿Va a juzgar a los de afuera del matrimonio? Claro que sí, pero está hablando aquí dentro del matrimonio, ¿sí? Dentro de la vida matrimonial. Entienda, el matrimonio es correcto. El matrimonio es bueno. No, pero ahora las cosas han cambiado porque nuestra sociedad simplemente no se pueden unir para ver si les va bien y después pueden separarse para que así no cometan tantos errores. Esa es nuestra sociedad. Esa es nuestra sociedad. Pero no es Dios. Y una vez más, necesitamos nosotros comprender cuán suficiente nuestro Señor es para decirnos esto y para nosotros vivir conforme a esto. Es más, mire lo que se menciona en el versículo siguiente, ¿sí? Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no va a cambiar, ¿sí? Esta percepción, entienda usted, no va a cambiar. No, pero pastor, que nosotros también tenemos que adaptarnos. No, no tenemos que adaptarnos. Como iglesias tenemos que obedecer, rendirnos. ¿Por qué? Él es suficiente. Usted y yo, así pusiésemos todas nuestras cabezas juntas, no lo somos. Usted y yo no sabemos, así pusiésemos todas nuestras cabezas juntas, si decimos, miren, hay que cambiar esto, ¿sí? Porque nos parece, usted no sabe qué va a pasar pasado mañana. Usted y yo no sabemos. Jesús sí. ¿Se da cuenta? Todo esto es en base a cuán suficiente nuestro Jesús es. Y que ese lecho, en verdad, sea pulcro, sea limpio. Que nos equivocamos, ciertamente. ¿Sí? Claro que sí, hasta con la mente nos equivocamos. Claro que sí. Nos equivocamos en acciones, ciertamente. Nos equivocamos también en acciones. Pero entendamos, volvamos a nuestro Dios y que el Señor nos ayude y nos guíe en esto. Porque dentro del hogar, lo más hermoso debe ser siempre la pareja. Siempre. Tengo una nieta, hermosísima la nieta, ¿sí? Hermosa, y nuevamente, sí, la gente sigue diciendo, pero ¿cómo se parece a su abuelito? ¿Sí? Yo supongo que se refieren al paterno, ¿no? Hermosa la nieta. Pero antes de que nazca a la nieta, y agradezco a Dios por ello, mi hija y su esposo se pusieron en contacto conmigo. Mucho antes de que nazca la nieta. Me dijeron, papá, ella por si acaso, él no. Papá, quisiéramos pedirte un favor. Yo dije, bacán, van a ponerle mi nombre, ¿no? A pesar de que era quizás mujer, Pérsila, ¿no? Y dije, no. Quisiéramos que nos des algunos estudios bíblicos respecto a lo que es ser padre. Hermanos,
conociendo que mi hija me ha visto a mí como yo la he tratado, la he educado y todo ello, para mí fue una gran bendición. Porque de haber cometido errores, claro que los he cometido. Más de lo que mis manos puedan contar. Claro que sí. ¿Soy orgulloso por ello? No. Pero qué bendición que tus propios hijos, a pesar de que son mayores, te digan: papá, quisiéramos que nos brindes estudios respecto a cómo ser padres. Una de las cosas que les dije es: tú y tu esposa, los dos estaban allí, tienen que unirse muchísimo más. Y más, y más, y más. Porque lo que nosotros muchas veces permitimos es que nuestros hijos nos aparten más y más. Sí, eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Cuando lo ideal es no, que como equipo nosotros podamos ayudar a los que vienen detrás. Por eso es que no caiga en el error usted de decir: lo más importante para mí es mi hijo o mi hija. Ojalá que usted diga: lo más importante para mí es Dios. Las hermanas ya estaban, ya, ahorita, dígale pastor. No, lo más importante para usted es Dios. Y en Dios, el suficiente, se da usted cuenta, el que lo sabe todo, el que lo entiende todo, en Dios obedezcamos a Él y seamos lo que Él quiere que nosotros pudiésemos ser. Porque muchas veces caemos en este grave error de poner más la mirada en los hijos para que los hijos sean exitosos, no sean lo que yo sea, no sea lo que la esposa sea. Y muchas veces hacemos eso porque simplemente lo que estamos diciendo es: la situación con mi esposa no está bien, por eso es que tengo que poner mi mirada en otra cosa. Eso es lo que muchas veces pasa. No puedo decir que eso pasa con todos, no conozco a todos. Simplemente soy un predicador de la palabra de Dios. Y eso nos ocurre. Ahora, vámonos, sigamos, ¿sí? Dice acá en el versículo 6, al final, dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a seguir nosotros, le hagan lo que le hagan a usted, sí, porque acá dice, no, el Señor me va a ayudar en todo esto, ¿sí? Así que vamos a seguir nosotros. Hermanos, dejen sus ambiciones. Hoy día me pasó algo interesante. Usted sabe que siempre envían videos, pósters, no sé qué más se llaman, ¿no? Por las redes sociales, algo como que si tuviese muchas. ¿Sí? Y me enviaron una y me cogió en ese momento en que dije: a ver, voy a ver. Y bacán, ¿sí? Se hablaba de la inteligencia emocional, sin duda que usted habrá escuchado. Interesantísimo. Y decía: la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia espiritual. Perdón. Intelectual. Gracias. Y cierto, decía, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que ambiciar, nosotros tenemos que proyectar, nosotros tenemos que... Sí, Y decía: suena muy bien para aquellos que no tienen un Dios. Porque creo yo, hermanos, que nosotros necesitamos de bastante inteligencia espiritual, porque nuestro Dios es suficiente. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Nuestro Dios es suficiente. Porque si nosotros nos apartamos de ese nuestro Dios para poner la mirada en otras cosas, ¿se acuerdan lo que dice en el capítulo número 2, en el versículo número 3? O 2, o uno de ellos: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Solo Jesús. El autor y el consumador de la fe. En Jesús. Que ojalá, hermanos, si hay alguna ambición en usted, sea llenarse más de Jesús. Si hay alguna ambición en usted y en mí, que sea nosotros rendirnos más a Jesús, que nosotros seamos más como Jesús, que ojalá esa sea su ambición. Porque mire lo que pasa acá, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin qué cosa: avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora. Oye, pero estos hermanos estaban siendo perseguidos, que no tenían metas, no tenían objetivos, o sea, no tenían. Claro que lo tenían, aunque algunos estaban desesperando, porque la meta es Jesús. Nuestra ambición debe ser Jesús. ¿Por qué? Él lo merece. Es suficiente. Pero nosotros estamos desesperados por tanta cosa alrededor nuestro y ya no tenemos tiempo para el amor fraternal, ¿o sí? No, ya no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Contentos. ¿Qué palabra? Contentos. Esta palabra significa satisfecho. Esta palabra significa no necesitas más. Eso es lo que esta palabra significa. No necesitas más. Pero si usted y yo hoy comenzamos a hablar, ¿qué necesitas, hermanos? ¿Qué necesitamos? ¿Sí o no? Voy a darle dos pasajes acá, ¿sí? Vamos en el orden retrocediendo. Primera de Timoteo 6:8, ¿sí? Primera de Timoteo 6:8. Primera de Timoteo 6:8, ¿sí? Mire lo que dice. Así que teniendo sustento y abrigo. Yo veo acá y pienso que tenemos más que ellos. ¿No creen ustedes? Yo veo acá a todos ustedes y yo diría, me parece que tenemos más que esto. Fácilmente. Mucho más que esto. Pero mire qué es lo que dice, ¿sí? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No en vano, y vamos a ir a otro versículo, y vamos viendo a 2 de Corintios, mientras tanto, 2 de Corintios capítulo 12. Decía, no en vano Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, porque en mí estáis completos. ¿Qué significa completo? Que no falta. Y es que teniendo un Dios suficiente, hermano, claro que estamos completos. Claro que estamos completos. O para hacerlo más claro, completitos. Claro que sí. Siempre he dicho, el problema nunca es Dios. El problema somos nosotros que no queremos ver las cosas conforme a Dios. El problema somos nosotros que no entendemos cuán completos somos porque Él es suficiente. Y por eso más bien nosotros paramos desesperados, afanados. Y nos dejamos llevar por cualquier corriente, ¿sí? De este mundo. Tienes que tener ambiciones porque si no se te van a morir las neuronas, ciertamente, ¿sí? Se te van a morir. Pero ojalá que tu ambición sea Dios. Claro que sí. Ojalá que nuestra ambición sea rendirnos más a Él, conocerle mejor a Él, ser llenos más de Él, ser más como Él. Ya no me acuerdo qué les dije, ¿qué iba a hacer? Cierto. Vamos a Corintios, ¿sí? 2 de Corintios. Y esto quizás a usted le llame la atención, como a mí me llamó la atención. Capítulo 12 de 2 de Corintios, disculpen. Capítulo 12 de 2 de Corintios. Capítulo 12. Dice, vamos con el versículo 7, ¿sí? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Pablo está hablando, ¿no?, de un aguijón en la carne, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Mire lo que dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate. Mi gracia. Esta palabra bástate
que es suficiente, es la misma palabra que en Hebreos capítulo 13 se ha traducido como contentos. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Es suficiente. ¿Quiere decir con esto que usted no puede orar a Dios? Claro que usted puede orar a Dios. Claro que sí. Pero tenga mucho cuidado dónde está su mirada. Tenga mucho cuidado dónde está su mirada, porque muchas veces nuestra mirada más está en las cosas, ¿sí?, que en aquel a quien le pedimos en oración. Y lo usamos más como un recetario, porque la Biblia dice, pídele a Dios lo que quieras y te va a dar. Regresamos a Hebreos. ¿Y por qué razón es que debemos estar contentos? ¿Por qué razón? Qué difícil. Qué difícil debe ser estar muy enfermo, claro que sí. Qué difícil debe ser estar en situaciones extremas, claro que sí. Una ocasión una hermana, nosotros vivimos más en momentos, no por los momentos. Una hermana, una condición bastante precaria, me dijo, pastor, usted nunca va a entender esto, pero lo más feo es ser pobre. Lo más feo que a alguien le puede pasar es ser pobre. Y le dije, hermana, aunque tú no lo creas, por la gracia de Dios fui pobre. No, en serio, por la gracia de Dios fui pobre. Pero a nosotros nos gustan muchas veces esas cosas, ¿no? Sí fui pobre. Pero déjame decirte también lo siguiente. En lo que a mí respecta, lo más feo es ser pobre en fe. Es lo peor que a alguien como hijo de Dios le puede pasar. Y eso es lo que muchas veces nosotros somos. ¿Por qué decía? Porque entienda usted lo siguiente una vez más. Dice, contentémonos con lo que tengamos. ¿Por qué razón? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué mejor que esto? ¿Qué más completos que esto? Pero usted y yo seguimos, no, pero hay que luchar. ¿Por qué no luchamos por Cristo? ¿Por qué no nos entregamos más a Cristo? ¿Qué mejor que esto? Nunca te voy a dejar. Nunca te voy a desamparar. ¡Qué hermoso nuestro Dios! ¡Qué completos nosotros! Por eso es que sí, con esa convicción cambie su mensaje, cambiemos nuestro mensaje. ¿Y sabe cuál es el mensaje que debemos nosotros decir? ¿Cuál es el mensaje por el cual debemos nosotros optar? El siguiente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No importa las circunstancias, no importan las situaciones, me van a doler, claro que sí, me van a afectar, claro que sí. Pero mi Dios está conmigo. El problema está en esto, en que por lo general, nuevamente, nosotros por lo general vemos la Biblia como recetario. Cuando estoy mal, ahí está Diosito. Cuando estoy mal, es Diosito. Pero cuando estamos bien, no somos de llenarnos más de Él. Cuando estamos bien, no somos de entregarnos más a Él. Cuando estamos bien, no somos en este aspecto de conocerle más a Él, de hacer las cosas más como Él. No lo somos. Porque pensamos que yo tengo mi propia capacidad y yo lo puedo hacer y yo lo voy a hacer porque tengo fe. Y no voy a negar que tengas fe, pero quizás esa fe sea en ti mismo. Porque la idea no es tener fe en nosotros mismos. La idea es tener fe en aquel que lo cubre todo. Y simplemente obedezcamos. Versículo 28 del capítulo 12, para terminar. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios. Adoremos a Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y dejemos que Él nos introduzca al trono mismo en forma espiritual de Él.
ese trono en el cual se nos ha descrito anteriormente, para que nosotros, hermanos, podamos entender mejor a Dios, conocer más a Dios, y nosotros también podamos reflejar más a ese nuestro Dios, como para nosotros poder hacer las cosas que acá se nos enseña. Grande es nuestro Dios, maravilloso nuestro Dios. Simplemente aprendamos nosotros a creer en Él. Creamos en Él. Nos ponemos todos de pie, Señor. En reverencia, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor. Qué maravilloso eres. Qué maravillosa tu palabra. Que nos cuesta, siempre nos ha costado. Humanamente hablando, siempre nos ha costado. Comenzando, Señor, con Israel, a quien tú te manifestaste con gran poder, Señor. Tú te manifestaste de una manera asombrosa. Pero qué fáciles fueron a desconfiar de ti, a dejar de escuchar de ti. Lo mismo, Señor, cuando Jesús vino a este mundo, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo hizo entender a ellos y a nosotros también que ciertamente Él es suficiente, porque es Dios? Pero tanto a los que estuvieron alrededor suyo, como les costó, y como nos cuesta a nosotros también. Y nos dejamos ciertamente perpetrar por tantos otro tipo de pensamiento, de filosofías, de ideas. Hasta apartamos la mirada de tu palabra. O utilizamos tu palabra como recetario, como algo que nos convenga nada más. Pero no nos damos cuenta, mi Señor, que no se trata de ello. De lo que se trata es que nosotros entendamos cuán maravilloso Jesús es, cuán suficiente, y que nosotros haríamos bien en escucharle a Él, en obedecer, que nos neguemos a nosotros mismos, para que cargando nuestra cruz, te sigamos. Perdónanos, mi Señor, por equivocarnos. En el nombre bendito de Cristo te pedimos estos favores. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a entonar el himno 295. Solo vamos a cantar la primera estrofa. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Rindámonos a Jesús. Hay personas que necesitan rendirse a Jesús para salvación. Esto es, usted entienda que todo ser humano es pecador. Y producto de nuestro pecado, nosotros somos condenados. No tenemos una relación con Dios. Sin embargo, para eso vino Jesús, para brindarnos perdón, vida eterna, a través de su derramamiento de sangre en la cruz. Quizás usted desea rendirse a ese Jesús Salvador. A ese Jesús que puede a usted brindarle vida eterna. Si hubiera alguien que quisiera decirle a ese Dios, perdóname, acepto a Jesús como mi Salvador, levante su mano. ¿Habrá alguien más que quiera decirle eso a Dios? ¿Habrá alguien más? Quizás usted y yo ya somos hijos de Dios, pero necesitamos rendirnos a ese nuestro Jesús. ¿Con qué propósito?
con el propósito de que en nosotros se refleje Jesús. Y no, Jesús no fue tan atractivo para mirarlo como muchas veces pensamos. Nosotros pensamos de Jesús como alguien, ¿no? A veces pensamos eso. Pero Isaías nos dice, no, era feo verlo. Eso es lo que dice Isaías. Era feo verlo. O sea, no, la gente, no, hasta sus hermanos, este está loco. Eso, nosotros pensamos, no, si Jesús es así. No, no es así. Pero sus obras reflejaban la presencia de Dios en él. Y a ese Jesús necesitamos rendirnos. Pero como nos cuesta, más nos rendimos a nuestros propios pareceres, nuestras propias metas, intereses, que a Jesús. Y quizás usted en esta mañana, como hijo de Dios, quiere decirle, Padre, cierto, perdóname. Habrá alguien, levante la mano, habrá alguien que quiera decirle a Dios, Dios ciertamente perdona. ¿Cuánto necesitamos nosotros de ese Jesús? Rindámonos. En reverencia, por favor, hermanos, hermanas, hermanos, Jonathan, dirígenos y despídenos en esta oración. Amén, amén. Rapidito, nada más para decirles lo siguiente, ¿sí? El Señor Jesús